Dios Todopoderoso. ¿Y quién vendrá? Aleluya. Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dios Todopoderoso. ¿Y quién vendrá? Padre, gracias, gracias en esta noche. Porque has puesto, Señor, en nosotros ese gozo, ese anhelo, ese deseo, Señor, de buscar tu presencia, tu bendición. Gracias por el privilegio de alabarte, de cantarte, de honrarte. Y gracias por esta noche que nos regalás, Señor, para reunirnos con este grupo de tus hijos, para recibir de ti y para darte adoración, para decirte te necesitamos, Señor, pero para decirte también te amamos, papito. Gracias, gracias por este momento tan lindo y por el privilegio que nos das hoy, Señor, de estudiar, de considerar el mensaje de tu palabra también. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que aquí o en cualquier otro lugar está recibiendo esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Buenas noches, amados hermanos, qué alegre verlos a cada uno de ustedes, amén. Bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero decirles que si el Señor lo permite, vamos a comenzar la próxima semana nuestra nueva serie de estudios. Ya terminamos Nehemías, ya estudiamos el capítulo 3 el domingo pasado, ya se terminó el estudio que ustedes tenían y la próxima semana ya tenemos nuestro nuevo estudio y vamos a considerar una de las disciplinas bíblicas y es la de seguir a Jesús. Y entonces yo quiero comenzar hoy miércoles compartiendo con ustedes algunas de esas enseñanzas. Yo quisiera que leyéramos, si nos ayuda por favor, hermana, Juan 1, 10, 11 y 12. Vamos a comenzar leyendo ahí, que quiero que nos dé estos versículos que estamos leyendo aquí, el contexto de la percepción espiritual del hambre de Dios que había en el pueblo de Israel cuando Jesús nació. Mire lo que dice la palabra. Hablando de Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué? No le conoció. Está hablando de la venida de Jesús, está hablando de la manifestación de Jesús. Y lo primero que dice es, el mundo estaba, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, está diciendo en otras palabras, no conoció a su creador, no conoció a su hacedor. Amén. Y miren lo que dice el versículo 11. A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Y el versículo 12, que es un versículo muy conocido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, volvamos a repetir los tres versículos. El primer versículo nos dice entonces que no le conocieron. El versículo 11 dice que no lo recibieron. Y el versículo 12 entonces dice, pero hubo un grupo de los que sí lo recibieron. Y a los que lo recibieron, Él les dio el derecho, Él les dio la potestad, Él les dio la autoridad de ¿qué? De ser llamados como hijos de Dios. Hermano, repitamos ese versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos. Mire pues, ¿cómo era, qué tanta hambre o percepción espiritual tenía la gente en el tiempo que Jesús vino aquí a la tierra?
¿Qué dice usted? ¿Mm? ¿Lo vieron? ¿No lo conocieron? ¿Lo vieron y no quisieron recibirlo? O sea, la percepción espiritual que tenían ellos era tremenda. Mínimo había 3 facciones religiosas entre los judíos en el tiempo que Jesús nació, en el tiempo que Jesús vino. Habían tres grupos religiosos, por no decir facciones, aunque les cae más bien el nombrecito facciones que grupo. Pero, ¿cuáles eran? De repente, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Ahí había un grupo que no se parecía en nada a estos, por eso lo vamos a mencionar después, un cuarto grupo, pero no lo vamos a aglutinar y a poner a la par de estos. La característica básica de los fariseos es que ellos se dedicaron a la letra muerta, pusieron el enfoque y el énfasis en la parte exterior de la vida y no en la parte interior. Un fariseo desarrollaba todos los ritos de purificación de las manos, del lavatorio de las manos y de cómo entraba o salía de un lugar, pero nunca se puso a pensar que tan sucio tenía su corazón. De tal manera que Jesús fue a uno de los grupos religiosos que más duro les dio y les decía: fariseos, hipócritas, ustedes se parecen a un sepulcro, por fuera blanco, por dentro podrido. Entonces el primer grupo, con razón, ni lo conocieron ni lo recibieron, porque los fariseos eran religiosos. Hermano, los fariseos sabían cuántas vocales habían en la ley, cuántas letras A, cuántas letras B, cuántas letras D. Ellos se sabían, hermano, de memoria. Se recuerda cuando Herodes quería saber dónde iba a nacer Jesús. ¿Qué pidió Herodes? ¿Pidió una Biblia, una concordancia, una computadora o a un fariseo que le dijera dónde? Y él le dijo, sí, le dijo, va a nacer en Belén de Judá, porque eso está escrito en Miqueas. Y tú, Belén, Efrata, no eres la más pequeña, y bla, 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 y ahí va a nacer el Hijo de Dios. Ah, gracias, le dije. Él no necesitaba ni concordancia, ni bíblica, ni ir a internet. ¿Dónde van a nacer? Nada, se la sabían ellos. Pero a pesar de eso, Jesús resumió su actitud espiritual y les dijo, ustedes son unos hipócritas. ¿Y sabe qué? Les dijo también otra cosa. Ustedes ponen cargas en la gente que ni ustedes lo llevan, les dijo. Y cuando agarran a un discípulo, les dijo, lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes. Esos son los fariseos. Los saduceos. Los saduceos, hermano, para decírselo así, resumidito, era el grupo de la gente que se quería aprovechar de la religión para gobernar y ganar dinero. ¿Quiénes eran los dueños del negocio que había en el templo? Donde vendían animales para el sacrificio, donde cambiaban las monedas, donde se iban a dejar las ofrendas. ¿Quién tenía esos negocios? Los saduceos. Espiritualmente, solo les voy a dar un dato. El saduceo era más como un testigo de Jehová, porque ellos no creían en la vida del otro lado, infierno ni nada de eso, nada. Es decir, el saduceo decía, ni siquiera existe resurrección. Entonces, por eso Pablo, cuando lo estaban juzgando en un tribunal un día y sabía que había fariseos y saduceos, se metió las manos a la bolsa y dijo, no, dijo, aquí por la esperanza de la resurrección es que me están juzgando. Y Pablo lo dijo con una habilidad increíble para que se pudieran a pelear los fariseos con los saduceos, porque los saduceos ni creían en la resurrección, en cambio los otros sí. Y el tercer grupo era el grupo de la gente que quería ser religioso porque ganaba influencia política, y por eso les decían los herodianos. Había un cuarto grupo que no se parecía a ellos, que se llamaban los esenios. El grupo de los esenios no era de esta calaña, era personas que tenían aspiraciones espirituales más genuinas, más limpias, más sanas.
Y ellos lo que querían, ellos tenían la expectativa de que iba a pasar algo, algo especial iba a suceder. Y entonces muchas de estas personas estaban así. Dios va a hablar, algo va a ser Dios. En este tiempo algo va a ser Dios. Y de repente se escuchó que andaba un tipo predicando en el desierto. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Quién era? Juan el Bautista. Estos esenios, o la gente que tenía esa percepción espiritual, que no era fariseo, no era saduceo, no era herodiano, sino que ellos decían, estos se convirtieron en religiosos, esto no es lo que Dios quiere. Entonces esta gente tenía una percepción especial de Dios. Y cuando escuchó predicar a Juan, ¿qué hicieron? Se fueron con Juan. Y oiga esto, hermano. A Dios le gusta ser amado y buscado. Amén. A Dios le gusta ser deseado. Amén. Y por eso Él premia a la gente que aún en medio de un mundo que no lo recibe, que no lo conoce, en medio de tanta religiosidad, ellos no agarraron la onda del mundo, sino que dijeron, no, algo va a ser Dios. Y que estos religiosos no nos quiten la fe, que estos religiosos no nos quiten la esperanza, porque hay personas que dicen, mire usted, yo ya no voy a la iglesia, fíjese, porque ya me desengañé. No, ¿sabes qué quiere decir eso? Que vos sos igual que ellos, solo que ellos pecan de una manera y vos pecas de otra manera. Porque la gente de Dios, aún viendo, hermano, aún viendo los fracasos. Anoche había una noticia, hoy en el periódico, anoche en la televisión, un pastor en la zona 18 violando a un niño. ¿Ya vieron? Por eso yo ya no creo en nada. No. ¿Sabes qué estás diciendo así? Que sos igual, que sos duro, que sos rudo. No andas violando, pero estás pecando de todos modos. Y el violador y el mentiroso o los cobardes, como dice Apocalipsis, se van a ir al infierno de todos modos. No creas que hay unas válvulas ahí, que aquí va a estar bien caliente, pero vos bajarle la válvula aquí menos caliente. No. Pero hermano, qué linda esa gente, que aún en medio de toda esa basura, no pierde esa percepción espiritual. Y dice, algo va a ser Dios. Entonces, ese tipo de gente, allá había un Juan, un Felipe, un Mateo, un Natanael, un Pedro, amén, que tenían expectativa, decían, algo va a pasar. Y oyeron predicar a Juan Bautista y se fueron a escucharlo. Y no solo se fueron a escucharlo, se fueron a querer ponérsele a la orden. Llegaron y le dijeron, Juan, gracias por estar predicando, gracias por estar dando esa palabra. Nosotros creemos en esa palabra y queremos estar aquí con usted. Y se convirtieron ellos en discípulos de Juan el Bautista. Yo quisiera que leyéramos siempre Juan. Comencemos con el versículo 26, Juan 1:26, siempre Juan 1. Vamos a ver a estas personas que en medio de aquella confusión religiosa mantuvieron esa percepción. Y les vuelvo a repetir, se lo vuelvo a repetir. A Dios le anhela ser amado, ser deseado. A Dios le anhela cuando, ¡ala, qué rico! Es que yo quiero. Miren, hermanos, qué triste la pasa a una pobre madre que tiene que, uno, ver de dónde jala la platita para hacer una comida. Dos, agarrar el tiempo para hacer la comida, para que cuando el patojo se siente a la mesa arrugue la nariz. ¿Verdad que sí? Pero qué diferente lo percibe una mamá, que aunque sea lo más sencillo de comida, y le dice, mami, ¿sabes qué? Te quedó delicioso. Qué rico está esto. Igual siente Dios. Para que dice, al culto, hay que leer la Biblia todos los días. Dice Dios que la leamos, hay que leerla pues. No, dígalo conmigo, a Él le anhela ser deseado. Diga. A Él le anhela ser amado. Amén. A Él le anhela ser buscado. Amén, amén. Y eso es lo que Él quiere,
Y eso es lo que vamos a ver este grupo de gente. Y mire, hermano, sí, fíjese, hermano, que yo antes así cabal, como usted está diciendo, así era yo, fíjese, pero me desengañé, hermano. Yo perdí la fe, fíjese. Pero eso es tontera tuya, no es de Dios. No le estés pagando así. No vale la pena que seas así, bandida, bandido. Pero mire qué cosa más preciosa esto. Lea conmigo. Dice, mire pues, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, quien vosotros ¿qué? Mire pues, porque llegaban a preguntarle a Juan, mira, ¿y vos qué? ¿Qué? ¿Qué? Y entonces él decía, señores, no vayan a pensar que yo soy el principal. No, 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 no. Viene otro. Ahora usted se imagina la expectativa de la gente espiritual. De la gente espiritual, no de todos. O sea que no sos vos, entonces ahí vengo después. No, la expectativa decía, va a aparecer alguien. Y ellos soñaban con que en un momento Juan iba a decir, este es. Y eso es lo que pasa más adelante. Mire, sigamos leyendo los versículos esos, 27. Conmigo lea. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea que, hermano, Juan era un fenómeno. Recuérdese, por 400 años no había habido profeta en Israel. Y ahora se levanta uno y se levanta con una autoridad tremenda. Hermano, que le tenían un respeto terrible a Juan Bautista. Llegaban los soldados romanos, llegaban y le decían, don Juan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Entonces venía Juan, se les quedaba viendo y le decía, confórmese con su salario y dejen de extorsionar a la gente, no sean chuchos, no anden mordiendo a la gente. Y los soldados se agachaban, vaya don Juan, gracias por el consejo. Y a los demás les decía, ¿ustedes qué? Les decía, culebras que andan detrás de mí, les decía, sienten el fuego, ¿verdad? Les decía, porque hermano, cuando hay un incendio en la selva, las culebras salen corriendo. Y entonces la gente andaba corriendo ahí como que, ay Juanito, bautizame por favor. Y les decía, ay yo sé, les decía, ustedes son culebritos, les decía, buscando porque tienen miedo. No es que tengan amor, sino que miedo tienen. Y sigue diciendo, mire, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y que es bien interesante porque viene el Señor, le dice a Juan, Juan, yo te voy a ocupar a ti, vos vas a ser mi vocero presidencial, vas a ser el jefe de campaña. Señor, entonces vamos a ir a la Roosevelt a ver cuántas vallas publicitarias podemos poner ahí. Vamos a ir a hablar a Canal 7, a Canal Antiguo, a Guatevisión también para comenzar a promocionar esto y vamos a alquilar un lugar. No le digo al Señor nada de eso. Andate al desierto y el que quiera llega y el que no también. Y un día, mire lo que pasó en este lugar, lo que dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea que viene Juan, hermano, y está bautizando gente. Y en ese bautizar de gente, de repente uno especial se aparece ahí. Y no es que Jesús, hermano, cargaba un saco mejor que el de todos los demás. No es que Jesús andaba con una gran comitiva tampoco. No, 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 no. Hermano, es bien interesante. Nadie puede hacer, bueno, Dios, yo les he dicho, tiene un principio. Él no deja nada que nos pueda servir a nosotros de idolatría, ¿verdad? Que ese manto le secaron el sudor a Jesús o el que tenía aquí cuando estaba en la tumba y que ahí se puede ver su rostro, que cómo es. No, hermano. La NASA hizo un trabajo e investigó los genes, la clase de gente, la raza, porque Jesús desciende de una tribu específica, cómo era de esa gente, de esa tribu, e hicieron como más o menos cómo podía ser Jesús. Y no es que ellos lo hayan dicho, pero Isaías ya lo dijo también, en él no hay parecer ni hermosura. Este, ah, ah, Jesús no resaltaba por lo físico.
Jesús no resaltaba por lo físico. Es que fíjese que tiene, hay un pelito así tan lindo. Nada, 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 nada. Entonces, ¿por qué tengo que decir yo eso? Mire pues, yo creo, hermano, que Jesús no era ni alto ni era bajito. No era blanco ni era negrito. No era rubio ni era. Pero le voy a decir también, no tenía Jesús nada que cuando pasa, miren ese hombre así. Mano, con Pablo Danilo una vez fuimos a un lugar donde venden aparatos eléctricos. Y ha visto usted que ponen televisores así, ¿verdad? Como para que uno los mire y digo, no, este me gusta. Hermano, casi la cintura del hombre llegaba aquí al televisor, ¿no? El hombre tenía más de 2,20 m, hermano. Y era alto y delgado. Entonces, cuando usted entraba ahí, podía ver el televisor más grande, pero sus ojos, ¿a dónde se clavaban? En aquel gran barejón que estaba ahí, ¿verdad? Jesús no era una personalidad así como que, wow, eso sí, hermano, eso sí, cuando usted tenía aquí esa hambre de las cosas espirituales, lo percibía. Y eso le pasó a Juan, fíjese. Mire que no es que Jesús se presentó, no. Él vio que venía a él y lo conoció y dijo, este es el Cordero de Dios. Entre las multitudes, hermano, entre el montón de gente. Él no es que tenía una foto de Jesús, no es que le habían dado indicaciones, viene a las 10:30, el que venga con una bata blanquita y encima un manto. No, nada. La percepción espiritual de él. Y él dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y a partir de eso iba a pasar algo especial en la vida de Juan. Miren lo que sigue. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31. Yo no le conozco. ¿Cómo? Yo no le conocía. Es una revelación de Dios, es una gracia de Dios. Es esa percepción, es hambre, es hambre de Dios. Hay un programa en la televisión de un señor, un gringuito, no sé si es gringuito él, pero no es de aquí de Guatemala, gordito, que anda probando las comidas de todo el mundo. Y ese come gusanos, come hígados cruces, ese come de todo. Y entonces va a los países a disfrutar las comidas, ¿va? Y dice él, cuando usted va a comprar comida en la calle, dice, o en un restaurante, y usted no conoce, dice, los restaurantes donde hay espacio en las mesas, donde no hay cola para pedir, generalmente no son los mejores. Pero está el montón de gente encima y que hay que hacer cola y que cuesta encontrar una mesa, no es de por gusto que esté el montón de gente ahí, dice, ¿verdad? Ahora, mire pues, dice Juan, yo tengo una percepción espiritual, que puede estar el montón, dice, pero ella sé la clave, cómo conocerlo, dice. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay hambre. Hermano, hay una niña que se robaron, no estoy tan seguro, pero creo que hace 9 años de aquí de Guatemala y que está en los Estados Unidos, que la tiene una gringuita allá. Y la mamá, yo no sé cómo, hermano, pero esa señora sin hacer el examen y cómo se logró comunicar con esa criatura, cómo, pero ella dijo, esta es mi hija, y esta es mi hija, y esta es mi hija, y esta es mi hija. Y cuando le hicieron el examen de ADN, dijo, sí, es hija de ella. Entonces está en proceso la señora de traerla para acá, pues que yo solo la vi, dijo, y ya sé. Es igual que la mamá, hay 15 niños aquí en la iglesia, y ¡ah! Ese es el mío, dice, ese es el mío. Esa percepción, pero una mamá que está frustrada de tener esa criatura, que me robó mi juventud, que me estorbó para mi carrera, me arruinó mi matrimonio, piensa así de su hijo, el hijo chilla y le graban aquí el llanto y no lo conoce. Pero ese es hambre de Dios, a pesar de lo que le iba a pasar. Miren lo que sigue, verso 32.
También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora, ¿lo vio todo el mundo? No. Hermano, es que hay cosas que solo las mira el que anhela verlas. Por eso no, mira aquí ahorita que estaban ustedes adorando, yo entré de último, pero cuando ustedes estaban adorando, unos estaban adorando, otros estaban haciendo calistenia, porque adorando tal vez no. Otros ni calistenia ni adorando, así va. Ahora, ¿qué dice eso? ¿Qué dice eso? Su percepción espiritual. Su percepción espiritual. Mire el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34. Y yo le vi y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó después? Seguimos. Mire qué interesante. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Siga. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron. ¿Quiénes eran? Lo más probable, Juan y el hermano de Pedro. Entonces, mire qué linda esa percepción espiritual de Juan Bautista. Él tiene su grupo y tiene gente que está con él. Amén, que le ayuda, que lo bendice, que lo apoya en su ministerio. Y entonces, cuando otra vez el otro día vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Pero para qué lo dijo? Para que Juan y Andrés se despidieran de él y se fueran con Jesús. A veces uno, hermano, como pastor se siente dueño de las ovejas. Me robaron mi oveja, me la quitaron. Hermano, si no son de nosotros, ¿por qué no las van a quitar? Juan, ¿qué tipo de amigo, apoyo y compañero pudiera ser Andrés con esa ternura que tenía y Juan el discípulo? Qué gran apoyo. Y él todavía les dijo, miren, allá va Jesús, les dijo. Vaya pues, lo abrazaron y se fueron. Mire lo que sigue diciendo la escritura. Mire lo que sigue diciendo. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y mire ahora a la otra, al otro lado. Esta gente buscadora. Ahora, mire qué lindo pues. Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, los primeros discípulos que Jesús llamó, ellos tenían un hambre de Dios, una percepción espiritual que ellos sabían a quién buscar, dónde buscarlo, hasta dónde estar con él, dónde pasarse al otro lado. Y cuando llegan a Jesús, mire cómo le responde Jesús. ¿Y ustedes qué les dijo así? ¿Va? No les dijo, mucha bienvenidos, qué alegre, qué pilas usted. No, dijo Jesús, yo lo voy a probar, a ver qué tanta hambre tienen, ¿verdad? Viene y les dijo, ¿y si ustedes qué les dijo? ¿Qué anda detrás de mí? Y entonces ellos le dijeron, varón, rabí, ¿qué? ¿Dónde moras? Y mire lo que dice el 38, el 39, perdón. Les dijo, venid y ved. Mire, no le digo, ¿dónde moro yo? Fíjese que estoy hospedado aquí, tenemos este proyecto y tenemos que aquí, que allá, que este, que lo otro. No, mi amado hermano. Primero les dice, ¿y ustedes qué? Como quien dice, yo quiero saber realmente si quieren seguirme o no quieren seguirme. Segundo, le dice, ¿dónde moras? ¿Cuál es tu plan, tu propósito? ¿Qué estás haciendo? Y entonces Jesús les dijo, vengan y compruébenlo ustedes con sus propios ojos. Ya, se fueron y se quedaron con él aquel día, porque era, dice que, como la hora 10. En el Evangelio de Juan, cuando usted mira la hora, la tiene que comenzar a contar como la contaban los romanos. El romano, el judío cuenta el día la tarde anterior. ¿Cuándo comienza el sábado para el judío?
viernes en la tarde. Para el romano, ¿a qué horas comienza el día? A las 6 de la mañana. Entonces, denle de las 6 de la mañana para la hora décima, a ver, entonces usted ahí va a saber, las 6 es la hora 1, las 7 la hora 2, la 8 la hora tal, la 9, así, y entonces usted va a saber a qué hora ellos estaban hablando. Y entonces dice, y se quedaron con él. Hay otro versículo más todavía en el capítulo, miremoslo, mire lo que dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Y el 41? Este halló primero a su hermano Simón. Ahora muy bien, regrese al 40. ¿Quiénes fueron los dos primeros? Porque dos fueron los primeros que dice, ¿verdad? La palabra. ¿Quién fue el primero? Andrés. ¿Y quién era el segundo? Pero no fue el segundo. Fue Juan. Pero, ¿y por qué aquí no dice quién? ¿Por qué, no, por qué dice solo Andrés, hermano de Simón, era uno? ¿Y el otro quién? Lo que pasa es que Juan es muy modesto. Y como él es el que está escribiendo el Evangelio, no quiere decir yo fui uno de los primeros. Y les voy a decir una cosa. Realmente, tomando en cuenta esto, ¿cuál es el primer nombre? El primer nombre del primer discípulo de Jesús que está en la Biblia. ¿Cuál es el primero? Andrés. El segundo, aunque sobreentendido, Juan. ¿Pero quién fue el primero? Ahora, le voy a dejar de tarea. Busquen los evangelios donde está la lista de los 12 discípulos. Y Andrés nunca aparece ni siquiera de tercero en la lista. El primero no aparece ni siquiera de tercero. Porque él no llegó para que lo tomaran en cuenta. Él no llegó y pues si yo soy viejo aquí, tanto tiempo tengo de estar aquí, algo de respeto tuve que haber ganado, ¿verdad? Mano, yo conozco gente que porque sabe mucho del evangelio o porque tiene muchos años de estar en la iglesia, piensa que hay que ponerle, que hay que conseguirle una silla doble de estas. No, no es eso. Andrés jamás dijo, yo merezco algo. Andrés no lo vemos dirigiendo nunca nada de primero. Y fue realmente el primero de los discípulos. Pero ¿qué le quiero decir yo? Una percepción increíble. Tenían, hermano, un hambre de Dios. ¿Cómo era el ambiente espiritual en el que ellos vivían? Hostil, feo, equivocado. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. El mundo no lo conoció. Ese ambiente los permeó a ellos, los hizo a ellos ruines también. Les dijo, no, ya estoy desengañado, ya no me gusta. ¿Ah? No. Pero le voy a decir una cosa, esa percepción, ese husmear, mire pues, lo que sigue diciendo el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué? Que es el Cristo. Y aquí comienzan a contar entonces, hermano, cómo se comenzó a conformar ese grupo de personas que Jesús tuvo. Y no de por gusto fueron los primeros que llegaron. Nos vamos a dar cuenta el próximo miércoles cómo ellos, por ser los primeros que llegaron, van a tener un gran privilegio espiritual. Escuchen esto, hermanos. Si Jesús, en vez de hacer un grupo de discípulos, tenía que hacer una selección de fútbol, ¿a qué países usted le hubieran recomendado que fuera Jesús a sacar a los futbolistas? ¿Alguien de usted le hubiera recomendado Guatemala? Las Islas Vírgenes, las Islas Salomón. Nada de eso. Ahora, escúcheme esto pues. Jesús quería gente que se moviera en ese ámbito de las cosas de Dios, pero nunca buscó gente religiosa. De los discípulos, Jesús
Jesús se enfocó en buscar todo lo contrario, gente que no tenía ninguna vocación religiosa. Y vamos a ver entre el grupo de los discípulos de Jesús, pescadores, guerrilleros, metidos en la SAT, como Mateo. Mateo era de la SAT. Mateo era de la SAT, hermanos. Sí, sí, sí. Pero no vamos a ver un fariseo, un saduceo, un herodiano. Es más, hermano, Barrabás, el hombre que soltaron ese día en vez de Jesús, Barrabás era un gran héroe. Barrabás estaba dando su vida por la nación. A Barrabás lo tenían preso ahí por sedicioso, por querer votar al gobierno romano. Pero Jesús no dijo, ese Barrabás es pilas, ese Barrabás no tiene miedo. Yo lo quiero conmigo. No, no, no. Pero ¿qué si Dios vio esa percepción espiritual? Hermano, escúcheme. Pídale a Dios que no se le atrofie su sentido del olfato espiritual. Que usted tenga esa percepción. A la que rico, aquí hay presencia de Dios. Señor, me estás hablando, Padre Celestial, me estás hablando, Señor. Mire, yo estaba hablando con unos hermanos la semana pasada porque Dios a ellos les habla, a todos Dios nos habla pues, pero hay gente especial que tiene una cosa preciosa. Mire, el hermano viene por esta acera, mire, y Dios le dice, cambiate de acera. Y él dice, pues, ¿qué vamos a cambiar de acera? Si aquí sombra y allá hay sol. Y sigue caminando. Cuando sigue caminando, Dios le dice, que te cambies de acera, te digo. Perdona, Señor, gracias. Y se va a la sombra. Cabal, cuando se cambia, salen dos ladrones, están así, mire, como escondidos, y asaltan a la persona que viene atrás de él. ¿Qué le digo, Señor? Cambiate porque no quiero que te asalte. Ahora, eso no es entrenamiento, pero sí es disposición y es anhelo de Dios. Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Hermano, Dios te va a susurrar, te va a tocar así, mira, y te va a decir, hey, hey, oíme. Y qué rico cuando a vos te llegue ese olorcito, aquí está la presencia. No, aquí Dios quiere algo. Y qué rico, hermano, cuando usted abre sus ojos a las 2 de la mañana y dice, ay, ya me estoy volviendo viejo porque me cuesta conciliar el sueño. No, es Dios el que te está diciendo, quiero platicar contigo. Ahora, hermano, si algo el Señor, por algo el Señor le echó palo a los discípulos, le echó palo a todo el mundo y le echa palo a cualquiera en la Biblia, es por corazón duro. ¿Y qué significa corazón duro? Que ya no huele. Ya no, ahí está la presencia de Dios, pero no la percibe. Esta gente de Dios tenía un olfato por las cosas de Dios. Medio oía un coro y alabar al Señor, alabar al Señor, glorificar al Señor. Hermano, hay una nena que como danza. Pero mire, ella desde que comienza el culto se baja de los brazos de la mamá y se va adelante a danzar. Algo especial hay en esa criatura. Esta noche, hermano, yo quiero decirle, algo está pasando en medio de usted. Algo quiere hacer el Señor con su vida. Hay un plan, un propósito de Dios, pero Él quiere que usted lo perciba. ¿Y cuál es, hermano, el mejor ejercicio? Óigame bien, anhelarlo, desearlo, buscarlo. Y para eso, hermano, lo único que se necesita es poner tu disposición. Decir, lo voy a hacer. Póngase de pie, póngase de pie. Hermano, le pregunto, ¿qué tan lejos está Dios? ¿Hay que hacer una llamada de larga distancia para comunicarse con Él o es llamada local?
Él está aquí, hermano. Él está aquí. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Hoy, este día,